¿Qué tal amigos? En este programa de Yo Empresa vamos a hablar acerca de uno de los indicadores macroeconómicos más importantes y utilizados en el mundo, y es acerca del Producto Interno Bruto, o conocido como el PIB. Realmente como empresarios es importante que nosotros manejemos datos e indicadores microeconómicos. Sin embargo, también es muy importante que nosotros aprendamos a analizar datos macroeconómicos y debemos de entender que es complicado poder controlarlo. Sin embargo, sí podemos planificar y reducir su impacto para nuestra empresa. Así que hoy en Yo Empresa hablaremos de el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto refleja si una economía va bien o no. Pero ¿qué es realmente el Producto Interno Bruto? Muchas veces escuchamos decir el producto ha subido o el Producto Interno Bruto ha bajado, que el interanual, que el trimestral. Pero ¿qué es realmente lo que hay detrás del PIB? Debemos de entender que si el PIB de un país determinado sube, eso es bueno, y si baja, eso representa un retroceso en su economía. Cuando hablamos entonces del Producto Interno Bruto, nos referimos a la contabilización de la cantidad de productos o servicios que se producen en un determinado país y en un periodo establecido, que generalmente es de un año. Todo ello expresado en unidades monetarias. Debemos de entender que para determinar cuál es el PIB de un país, debemos de evitar la doble contabilización. ¿Pero qué quiere decir esto de la doble contabilización? Vamos a explicarlo con un ejemplo sencillo. Para hacer un carro se necesitan neumáticos, cristales, tela para los asientos, etc. Ahora suponemos que la empresa automovilística compra las llantas a otra empresa para fabricar el coche y luego lo vende a un cliente. Cuando la empresa vende el vehículo, está incluyendo el precio de las llantas en el precio final. Si contabilizamos entonces la compra de las llantas y la compra del carro en el Producto Interno Bruto, estaríamos contabilizando dos veces pues las llantas. El término Producto Interno Bruto está compuesto de dos palabras. La primera, interno, el cual se refiere a los productos y servicios que se fabrican dentro de un país determinado, no importando la nacionalidad de la empresa. Y cuando hablamos del término bruto, se refiere a que este indicador no considera la pérdida de valor de los productos durante un año establecido. Esto significa que no toma en cuenta entonces la depreciación o el consumo de capital fijo, lo cual entonces significa que si le restamos la depreciación al Producto Interno Bruto, pues obtendríamos el Producto Interno Neto. Es importante también saber diferenciar el término PIB nominal y PIB real. Pues el PIB nominal es aquel que se calcula a precios de mercado, es decir, a precios actuales, mientras que el PIB real se considera a un precio constante, es decir, a un precio fijo en un año determinado, para que así podamos determinar exactamente si hubo un incremento en la cantidad de producción de bienes o servicios. Cuando nosotros consideramos el PIB nominal, puede ser un indicador engañoso, porque ese incremento del indicador del Producto Interno Bruto pudo haberse debido al incremento de los precios y no de la cantidad de producción, que es lo que nos interesa saber. Otro término que posiblemente hemos escuchado o leído es acerca del PIB per cápita, lo cual significa PIB por persona. Y eso lo obtenemos a través del PIB de un país determinado dividido dentro de la cantidad de habitantes en dicho país. Con ello podemos entonces conocer un PIB por persona, lo cual es un indicador mucho más objetivo para conocer pues el nivel de desarrollo de un determinado país. A pesar que el Producto Interno Bruto es un indicador bastante importante, tiene ciertas limitaciones de las cuales podemos mencionar. En primer lugar, no considera las economías informales, lo cual es un valor que debería de sumarse
a la producción de un determinado país. Tampoco considera pues los trabajos domésticos, que también es un factor bastante importante que debería de sumarse pues al PIB de un país determinado. Y también hay aspectos como la mala distribución de la riqueza de un determinado país, lo cual a través de un PIB per cápita muchas veces puede ser engañoso. Pues estas son algunas limitaciones que puede tener el PIB tanto a nivel general como a nivel per cápita de un determinado país. Por último, debemos de entender que para una interpretación adecuada del Producto Interno Bruto debemos de entender su composición. Cada producción interna de un país determinado pues está compuesto por diversas actividades de comercio, actividades de agricultura, actividades de tecnología, de industria, etc. Cada una de estas actividades pues suman a un Producto Interno Bruto total. Y esa composición pues determina el nivel de desarrollo de un país establecido. Por ejemplo, un país desarrollado puede ser que dentro de su Producto Interno Bruto el porcentaje de tecnología pues sea mucho mayor al porcentaje de agricultura, y viceversa. En un país subdesarrollado posiblemente la mayor actividad de su Producto Interno Bruto recaiga dentro del sector primario. Así que es importante poder interpretar cada uno de estos elementos que componen el Producto Interno Bruto de un país establecido. A continuación analizaremos el PIB de ciertos países importantes de Latinoamérica. Conoceremos su cantidad de habitantes, la producción interna para el año 2015, así como el porcentaje de crecimiento con respecto al año anterior. Chile es uno de los países de Latinoamérica que ha mantenido un crecimiento constante. Para el año 2015 contaba con cerca de 17.9 millones de habitantes y su Producto Interno Bruto ascendía a 240.8 mil millones de dólares, representando el 2.3% de crecimiento con respecto al año anterior. Argentina es otro país importante, también de Latinoamérica, cuyos habitantes ascienden a 43.4 millones en total para el año 2015. Y su Producto Interno Bruto asciende a 583.2 mil millones de dólares, representando un crecimiento con respecto al año anterior del 2.4%. Para Brasil, que es una de las economías también de crecimiento en Sudamérica, cuenta con 207.8 millones de habitantes y cuenta con un Producto Interno Bruto de 1.7 trillones de dólares, representando el 3.8% de crecimiento con respecto al año anterior. Para el caso de Guatemala, que tiene cerca de 16.3 millones de habitantes, cuenta con un Producto Interno Bruto de 63.79 mil millones de dólares para el año 2015, representando un crecimiento del 4.1% con respecto al año anterior. No podría faltar Estados Unidos, que cuenta con 321.4 millones de habitantes y cuenta con un total de PIB de 18.04 trillones de dólares, representando el 2.6% de crecimiento con respecto al año anterior. Mientras que México, que cuenta con 127 millones de habitantes, tiene un PIB de 1.124 billones de dólares, representando el 2.5% de crecimiento con respecto al año anterior, es decir, al año 2015. Cada uno de estos datos fueron extraídos de la base del Banco Mundial para el año 2015. Pues bien, amigos, es importante entonces conocer la importancia del Producto Interno Bruto para cada uno de los países, el cual indica su nivel de desarrollo. Ahora podemos entender su importancia y su aplicabilidad a nivel empresarial. Recuerda entonces visitar nuestras redes sociales. Soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa. Si te gustó este video, puedes darle pulgar arriba y suscribirte al canal, dándole clic en el botón rojo de suscripción para que todo contenido nuevo pueda llegar directamente a tu correo.
Además, puedes compartirlo con tus amigos y conocidos que consideres que este material puede servirles para la administración de su empresa.